En perspectiva, desde 1985. 23 minutos pasan ahora de las 10 de la mañana, tenemos ahora 16 grados y les proponemos salir del estudio e irnos bien cerquita nada más, aquí enfrente, porque en la Plaza Independencia, como les comentamos más temprano, están justamente acampando estas familias sirias que recibió Uruguay, que están protestando justamente por las condiciones en las que están en nuestro país. Allí está Rosario. ¿Qué tal? Buen día, Rosario. De vuelta te saludamos. Sí, buen día. Y en realidad ha mejorado sensiblemente el día, ¿verdad? Bueno, me alegro por la condición en que están esta cantidad de gente, esta cantidad de sirios, que no he logrado contar. Les explico por qué. Porque en realidad hay mucha gente que se ha sumado al grupo de ellos y es difícil entonces reconocerlos. En realidad es más fácil cuando las mujeres tienen su turbante y uno solo de los hombres con un turbante en la cabeza también, perfectamente identificable. Para ello se han instalado en el cantero verde que enfrenta a la calle Florida y tienen una pequeña carpita en un lado y luego tienen un montón de equipaje, valijas y bolsos que han acumulado junto a otro de los plantas del cantero. Y el resto está desparramado, hasta un picadito de fútbol en este momento los más jóvenes están procurando, y bueno, las chicas, las adolescentes o las chicas más jóvenes rodeadas también, con la atención también de jóvenes que me parece que en este caso no son exactamente árabes, pero en realidad entonces esa es la condición. Este es un verdadero campamento que me han dicho que están todos, están los 40 y pico que fueron, que tienen la condición de refugiados. De acuerdo a lo que pude averiguar, en realidad ellos quieren irse. Rosario, te perdimos. Ellos quieren irse. Bueno, pero aquí en estudio se quedó, como decíamos hace un ratito nada más, Susana Mangana, quien ha estado en contacto en todo este proceso con las familias sirias. Susana, estuviste, recordemos, cuando la delegación de Uruguay viajó a el Líbano justamente a reunirse y entrevistarse con estas familias, y has estado en contacto a lo largo de estos meses con ellos y ahora también ante esta nueva situación. ¿Cómo la viste? En los últimos meses la verdad que perdí bastante el contacto, porque evidentemente desde el momento en que después el programa tomó otro rumbo, hubo también otras instituciones que se sumaron, como fue la propia PNUD, ¿verdad?, a ese programa. Bueno, yo entendí que a mí no se me convocaba para actuar ni de agente intercultural ni de mediadora, y en realidad era más bien una amistad que uno desarrolla con ellos a título personal, porque viví el proceso sí de selección, como tú dices, 2 viajes que efectuamos en misión oficial junto al equipo en aquel momento dirigido, y supongo que continúa hasta el día de hoy, que es el doctor Javier Miranda. Fuimos a seleccionarlos y después a ayudarlos en su llegada al Uruguay, ¿no? Todo lo que era el traslado y facilitar también la parte anímica, la parte psicológica, que es importante con un contingente así. Ahora bien, eso no quita que he estado en contacto con algunos miembros y algunas familias más que otras, y que conozco desde el inicio su queja era la misma, ¿verdad? El temor a que Uruguay es muy caro, el temor a que no van a poder sostenerse por sí mismos, pero claro, también con una cierta cerrazón, yo diría, y obstinación a la hora de no entender que Uruguay les estaba tendiendo la mano, y otra que tendió la mano, que hay una ayuda y hay una programación de gastos. Evidentemente siempre uno quiere más, ¿verdad? Y quiere que le brinden todo lo que uno pueda rascar y arañar, pero las ayudas que reciben son importantes. Tienen cada uno hoy su casa, su hogar constituido, tenían también posibilidades varias de trabajo. En algunos casos rechazaron ellos, en otras entiendo que quizás no se buscó otras opciones desde el programa que quizás hubieran sido las adecuadas, pero errores se cometen en todos los países. Lo que yo creo que aquí ha faltado quizás es ese trabajo que yo digo de mediación cultural, de trabajo con ellos, conociendo sus claves, cómo vivían allí en Siria, qué tipo de cultura, qué tipo de orden político están acostumbrados a manejar. Evidentemente esa libertad que existe en Uruguay, incluso para poder acampar, ¿verdad?, frente a la Casa de Gobierno, es innegable,
parece que aquí ha faltado ese ejercicio de hacerles ver también todo lo positivo que pueden encontrar, no solo para ellos adultos, sino para el futuro de sus niños pequeños, algunos ya nacidos en territorio uruguayo. Eso es lo triste. Susana, ¿y cuánto puede tener que ver esto que hoy estamos viendo con estas manifestaciones aquí a nivel local de nuestro país con lo que está pasando en Europa desde lo que veníamos conversando, ¿no? De otros sirios que efectivamente están logrando entrar a Europa y bueno, ven como así, como la panacea el ingresar a Alemania. Has puesto el dedo, yo creo, en la llaga. Ellos son refugiados, siempre digo esto en clave de humor, hoy sin humor alguno, no son tontos, son gente que ve televisión, que tiene celulares, que están en contacto con parientes, con otros desplazados, refugiados ya seguramente en tránsito. Hubo uno de ellos, la familia Majeraldís, ¿verdad?, que intentó llegar a Alemania vía Serbia, que no lo logró porque en Turquía quedó retenido en el aeropuerto, algo que era totalmente previsible también, y que creo que tiene mucho que ver su regreso la semana pasada con lo que es ahora la sublevación popular de los sirios, por así decirlo. Pero evidentemente esto también tiene que ver con las manifestaciones que vemos en Europa y que se han enterado de que Alemania, Francia están abriendo un poquito o bastante la mano y el grifo para permitir la entrada de refugiados. Ahora, ¿es esto inteligente? ¿Es esto realista? ¿Creen ellos que van a conseguir las ayudas que tienen ya hoy asignadas en Uruguay? ¿Por qué no han quemado otras velas antes de decidir irse, ¿no? Por ejemplo, contactar con otros ciudadanos y compatriotas, ya no sirios, pero palestinos, libaneses, que todavía algunos de ellos hablan el idioma, que pueden incluso tenderles la mano. Porque están planteando cosas muy extremas, ¿no? Están diciendo directamente, nos queremos ir. Nos queremos ir, nos tratan mal. Vamos a ver, volvemos a Siria. Sí. Preferimos volver a Siria. Eso es fácil decirlo. El marcarse un farol es fácil, después sostenerlo es otra. Primero, para Siria son desertores, punto pelota. Desertores. Y eso tiene un castigo que no es precisamente que le pasen la mano por la cabeza a los nenes, ¿verdad? O sea, son desertores para su gobierno. También ayer leí en prensa que se quejan de que no tienen documentos válidos para incluso ir a Argentina y presentarse a la embajada de Siria. Quiero yo ver si el señor que hoy está aquí manifestándose y hablando con todas las radios y todas las televisiones que quieran escucharlo, le permiten entrar a la embajada de su país. Y a ver si el embajador, no el presidente, el embajador sirio en Argentina lo recibe. ¿Y cómo lo recibe? Una cosa es ufanarse y una cosa es tener ese talante altanero, ¿verdad?, donde sabes que no hay una consecuencia física para tu seguridad, y otra cosa es decir, prefiero volver a Siria. A Siria no vuelven porque son desertores, tampoco tienen fácil entrada, y al Líbano dudo mucho de que los reciban, porque además el Líbano ha cerrado las puertas también a los refugiados, no solo sirios de otros países, pero sobre todo porque se han visto desbordados por esta guerra civil, y porque además Líbano y Siria tienen una historia compartida de recelo, de resentimiento del libanés, y desde luego que no los quieren. Cuando yo fui a buscar, con parte del equipo, ¿no?, cuando fuimos a buscar a los sirios y les decías que ibas a traer 120, se reían y decían 120.000, llévatelos a todos, por favor. O sea, no los quieren porque entienden que evidentemente son una carga onerosa para su Estado, pero además desbalancea la población. ¿Y qué tan real ves eso que han dicho en esta ocasión de que cuando vinieron las promesas no, ahí es donde yo quiero poner foco. Yo ahí sí me siento aludida. En el resto hablo como ciudadana y como conocedora, creo, he dado sobradas pruebas en estos años de que claves culturales, idioma, pero no solo el idioma es una parte de ello, es comprender la mecánica mental de la gente de un país, de otro. O sea, conozco el Uruguay, conozco Siria, conozco Oriente Medio, conozco además por estratos sociales, que eso también es importante aclararlo, ¿verdad? Estamos hablando de un grupo de personas que evidentemente no tienen todos la misma instrucción, sobre todo las mujeres adultas son todas semianalfabetas, los jóvenes que tendrían que estar hoy en la escuela tendrían que estar ya acoplados al sistema educativo, y creo que así pueden haber estado. Lo que ha faltado es voluntad también de esas familias de entender que esto era una oportunidad de oro, ¿verdad? Evidentemente que si hubieran hecho las cosas de otra manera, muchos de ellos podrían estar hoy incluso trabajando en Sao Paulo, viviendo en Valle o viviendo en otro sitio de Brasil donde tienen otras redes para poder vincularse. Recordemos que la inmigración siria no es nueva en la región. A ver, los sirio-libaneses llegaron al Río de la Plata hace mucho tiempo, hasta el primer cuarto de siglo, del siglo XX, hasta 1925, escapaban de la conscripción del Imperio Turco-Otomano. Ahí tenemos a las familias de los Abu Chalha, de los Alem García, tenemos a Dahtesfer, tenemos a los Matacaram, es decir, hay cantidad de familias en Uruguay bien aceitadas, bien integradas y compenetradas con la identidad uruguaya, que llegaron en peor condición que estas familias hoy, sin nadie que les dijera toma un sueldo, toma una casa, a qué escuela quieren ir tus hijos, toma, te llevamos a arreglar la boca en el clínica,
clínicas o te llevamos a un programa de salud. A ver, las mujeres sirias que dieron a luz en Uruguay, al menos una que yo visité al otro día de dar a luz, dio a luz en el mismo hospital donde yo tuve a mis 2 hijas, en una sala para ella a solas, estaba en una habitación a solas, exclusiva. O sea, ella sola sin compartirla con nadie, es en La Española. O sea, tuvo el mismo trato que podemos tener otras personas aquí, yo diría incluso mejor, porque hay personas uruguayas que aun queriendo no pueden pagarse una habitación en exclusividad para dar a luz, con lo cual eso también es justo que se lo contemos así a ese señor que tanto los moviliza y tanto los revolotea y revuelve el avispero, y decirle, en tu país tú tendrías esta ayuda, en Líbano, cuando dicen queremos volver al Líbano, van a tener ayuda oficial, van a tener un sueldo a cargo del Estado libanés, me da risa. Van a tener un programa de salud que les dé cobertura total a toda la familia, 14 individuos, me da más risa todavía. Porque yo recuerdo, y no voy a dar el nombre, pero recuerdo a uno de ellos que cuando vino a la entrevista en la embajada de Uruguay en el Líbano me dijo, me caí, tuve un problema, un percance y fui al hospital, no me quisieron atender, me duele la pierna mucho. Recuerdo quién es, si hace falta se lo recuerdo a él. O sea, no se les prometió sueldos ni de 1.500. A ver, yo soy española residente en Uruguay hace muchos años. Tengo 4 hijos todos viviendo aquí. Sé lo que gasto en colegios, sé lo que gasto en la canasta básica familiar. Sé lo que cuesta la vida un taxi como también un ómnibus. Yo mal puedo haber prometido, ni nadie del equipo le puede haber dicho a estas personas van a ganar un sueldo de $1.500 o euros, porque sabemos que no los gana aquí una persona sin cualificación. Evidentemente eso es ganas de manipular las conversaciones, es ganas de enchastrar aquella gestión, el equipo que viajó, y eso no es serio de su parte. Pero eso hay que decírselo en sus claves, en sus códigos, porque si ellos patalean y nosotros los recibimos con cierto miedo y les damos entrada a la presidencia y todo, evidentemente ellos van a seguir forcejeando hasta conseguir lo que quieren. Yo me apuesto el tipo a que no es Líbano su destino final el que buscan, porque tienen una idea romántica, como todo refugiado, creen que van a llegar a Alemania o a Francia y que les van a dar muchas más ayudas que aquí, pero además están soñando con esa idea de estar otra vez en comunidad. Eso sí es verdad, en el Uruguay no hay una masa crítica, lo hemos dicho siempre, de árabes y musulmanes. Nicolás, lo sabes porque me lo has escuchado decir, igual que Romina, pero eso no es culpa del país. Ellos sabían muy bien a dónde venían porque se les explicó, se les mostró videos, se les mostró imágenes, se les dijo lo que había y lo que no había. Luego es faltar a la verdad ahora decir que se les engañó. Otra cosa es que yo creo que el trabajo de mediación cultural se podía haber hecho bien diferente, que es la parte que yo manejo y yo controlo en mí, o sea, en mi caso como docente, y que yo podría, creo, haber imaginado otra manera de hacerles ver también todo lo positivo que tiene este país, no solo para ellos, sino para todos los inmigrantes que han llegado hasta aquí. Es un tema que tiene muy movilizada a la audiencia desde hoy temprano, porque bueno, Perdón. Hay mensajes obviamente que dicen, bueno, Romy, dan a entender desagradecidos. Claro, la gente en Uruguay está diciendo son ingratos, son desagradecidos con justa razón. Aquellos que no reciben una ayuda del Estado o que creen que podrían recibir otra y ven lo que han recibido los sirios, con justa razón se quejan. Está pasando lo que pasa con los inmigrantes en Europa, ¿verdad? Por otro lado, están siendo injustos, egoístas, este colectivo, con aquellos que podrían venir atrás de sí. Porque fíjate ahora en qué papel dejan a las familias que están esperando para que, si no hemos podido con 42, el gobierno seguramente se lo esté pensando qué hacemos con 72 más. Entonces, es ahí donde yo creo que también hay que apelar al raciocinio, al sentido común, ¿verdad? Pero vuelvo a decir, son personas de alguna manera también manipulables por alguien que tenga cierto liderazgo, carisma. Vaya usted también a saber si no ha habido manijazos, como le dicen aquí en uruguayo, de personas del país que también por una cuestión de vendetta política puedan decir vete y pide esto, vete y reclama lo otro. Yo sé de gente que les han dicho no hables con Susana porque no te va a traer nada bueno. Me dolió muchísimo escuchar esto de parte de uno de los refugiados, porque mi ánimo nunca fue sacar nada de partido. O sea, yo no cobré un peso por viajar. Evidentemente se me pagaron mis viáticos para poder sostenerme allí, para poder pagar el hotel donde teníamos que dormir, pero yo no he cobrado un peso por lo que hice. O sea, y si alguien dice que sí, quiero que me muestre la boleta donde firmé yo el recibo. No lo tengo. Por tanto, lo que digo es una pena haber llegado a esta situación, pero creo que en estos momentos van a ser tildados como ingratos por la sociedad uruguaya, y esto nos dificulta a aquellos que queremos trabajar con las claves interculturales, el decir que la multiculturalidad es buena, que tenemos que recibir inmigrantes, no solo de Siria, de Dominicana, como de Colombia o de Chechenia, ¿verdad? Y eso es lo triste. Susana, gracias por haberte quedado estos minutos y por haber abordado este tema. No, gracias a vosotros por la invitación. Lo seguimos. Ya volvemos. Se viene la columna cultural con Débora Quirin.